En este vídeo te explico la relación entre el Alzheimer y la diabetes. Así que si esto te interesa, no te lo pierdas, porque hoy lo vemos en profundidad. ¡Empezamos! Al final tenemos que entender que la diabetes tiene una vinculación muy grande con el Alzheimer, ¿vale? Por diferentes vías, tanto por la propia resistencia a la insulina como por los niveles altos de glucosa. Pero lo primero quiero que entendamos bien cómo sucede esto del Alzheimer, cómo se produce, para poder entender este tipo de vías que afectan al Alzheimer en la diabetes, ¿no? Y en la propia resistencia a la insulina. Mira, lo que quiero que entiendas es que el Alzheimer sucede por una acumulación de placa beta-amiloide en el cerebro. Sí, aquí se te va acumulando pues una plaquita que se llama placa beta-amiloide, ¿vale? Y además de esto también se ve hibridación con una proteína que se llama proteína tau, ¿vale? También se ve todo esto, y esto es principalmente lo que se ve que desarrolla el Alzheimer, ¿de acuerdo? Luego al final pues también se produce una falta de sinapsis, ahí de conexión neuronal, pero bueno, en definitiva, de forma resumida, es eso, placa beta-amiloide, proteína tau, ¿vale? Pues mira, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que para desarrollar esta placa beta-amiloide hay una proteína que se llama PPA, ¿vale? Que es proteína precursora de amiloide, ¿no? Entonces, es una sustancia que tenemos en el cuerpo que lo que hace es acumular esa placa amiloide. O sea, es como un vampiro. Yo quiero que lo entiendas así, que es como un vampiro, ¿no? ¿Qué hace un vampiro? Pues un vampiro está ahí con su capa y sus colmillos así, y lo que hace es morder a la gente y chuparle la sangre, ¿no? O sea, hacer cosas malas. Pero ¿qué pasa? Que no se conforma con eso el vampiro. El vampiro también muerde a alguien, le chupa la sangre y lo convierte en vampiro. Entonces, cuando al principio había un vampiro, luego hay dos, luego hay tres, y luego hay un montón de vampiros por la noche husmeando. Entonces, aquí pasa algo parecido con la PPA, con la proteína precursora de amiloide. Lo que hace es promover esta acumulación de placa beta-amiloide, ¿no? Y no solo eso, que en las zonas donde actúa, pues hace y digamos que los contagia, ¿no? Y hace que cada vez se acumule más placa beta-amiloide. Por eso el Alzheimer es una enfermedad tan progresiva y que va avanzando. Hay veces que va avanzando muy rápidamente sin darte cuenta por esto, porque hay este contagio de vampiros que están empezando a generar muchísima más placa beta-amiloide. Y por consecuencia reduce también la degradación, que de esto hablaremos más tarde, no te preocupes que te lo voy a explicar bien. Mira, una vez que has entendido esto, pues quiero que entiendas los tres principales sucesos que hay que evitar en el Alzheimer para evitar esta acumulación de placa beta-amiloide. Mira, lo primero es el estatus inflamatorio. O sea, la propia inflamación va a aumentar esta acumulación de placa beta-amiloide. No solo eso, también reduce la degradación, la eliminación de placa beta-amiloide por tu cuerpo, ¿vale? Porque algo que tienes que entender es que tu cuerpo es muy listo y no quiere que acumules esa placa beta-amiloide porque no quiere que tengas Alzheimer, no quiere. Entonces, tiene unos mecanismos por los que degrada esta placa beta-amiloide que te explicaré y lo entenderás perfectamente. Entonces eso es lo primero, el estatus inflamatorio. La inflamación va a promover el Alzheimer, ¿vale? Además, también va a provocar resistencia a la insulina en el cerebro, la propia inflamación, y esa resistencia a la insulina en el cerebro también provoca esta alteración, ¿vale? Mira, el segundo estatus es el estatus metabólico, en el sentido de que si tienes problemas hormonales o déficit de nutrientes, en definitiva, si empiezas a tener deficiencias de sustancias que necesita tu cerebro, como las hormonas, como la resistencia a la insulina en el cerebro, ¿vale? Funciona peor tu insulina en el cerebro, más placa beta-amiloide, o algunas deficiencias nutricionales de algunos componentes que le faltan a tu cerebro, pues también va a generar más placa beta-amiloide porque tu cerebro necesita una cantidad de nutrientes y si no se los das, pues los va funcionando peor y acumula más placa, ¿no? Y después, el tercer estatus que es importante tener en cuenta y del que se habla poco es la acumulación de tóxicos, ¿vale? Es decir, pues la acumulación de tóxicos a través de la contaminación ambiental, a través de los metales pesados, los microplásticos, de todas estas cosas a las que estamos expuestos, pues también van a promover esta acumulación de placa beta-amiloide, ¿vale? Entonces, tienes que tener claro que estos tóxicos también se sabe que se acumulan en el cerebro, ¿vale? Entonces, estamos expuestos a todo esto y no es casualidad que cada vez haya más casos de Alzheimer. No es culpa de la gente, ¿vale? O sea,
La gente no quiere tener Alzheimer, porque parece que hay veces que escuchamos cosas y propuestas que se leen en estudios y parece que sí, ¿no? Pero no. Entonces hay muchas cosas que interfieren aquí. Entonces quiero que entiendas que estas tres cosas son primordiales, ¿no? Y ahora te preguntarás, ¿cómo entonces afecta el Alzheimer en el sentido de que la diabetes me afecta tanto a la hora de tener mucho más riesgo de Alzheimer? Mirad, la propia resistencia a la insulina tiene una afectación muy muy grande y aumenta mucho el riesgo de Alzheimer, ¿vale? Más de 5 veces. Y te voy a explicar por qué. Son por diferentes vías, como te he adelantado. La primera, ¿os recordáis lo de los tóxicos? ¿Recordáis que es una glucosa alta en el cuerpo? Un tóxico, ¿verdad? Glucotoxicidad. Entonces, esto va a promover, por un lado, esta acumulación de placa beta-amiloide y va a hacer que tu cuerpo pueda degradar menos. Pero no solo eso, sino hay varios mecanismos por los que actúa también. Sin contar que la propia resistencia a la insulina te produce más inflamación. Pero mira, sin contar eso, hay una cosa muy interesante que quiero que tengas clara. Es cómo la resistencia a la insulina reduce la eliminación de esta placa beta-amiloide y hace que esto sea todo más complicado. Mira, te voy a explicar bien. Lo que tienes que entender es que más allá del nivel de tu glucosa, que ya sabéis que siempre digo la glucosa no es lo único que importa, hoy lo vas a entender. Porque esto que voy a explicarte ahora a continuación es vital, que lo entiendas, vital, abre los oídos, porque afecta tanto a personas con diabetes tipo 2, que les afecta siempre porque siempre tienen resistencia a la insulina, como a personas con diabetes tipo 1 que tengan muchas necesidades de insulina, que provoquen hiperinsulinemias. Mira, te lo voy a explicar. Cuando tú tienes resistencia a la insulina, lo que sucede es que durante mucho tiempo tienes la insulina alta, ¿no? En el cuerpo. ¿Y qué pasa? Que tu cuerpo no quiere mantener esa insulina alta porque te provocaría una bajada de azúcar muy grande, una hipoglucemia. Entonces, tenemos una enzima que se llama enzima degradadora de insulina, ¿no? Y lo que hace es degradar la insulina, eliminar la insulina. Y tú dirás, vale, hasta aquí todo muy bien, ¿no? ¿Qué problema hay que me elimine la insulina? No, está fenomenal, está fenomenal. Lo que pasa es que esa enzima también es la encargada de eliminar la placa beta-amiloide. Entonces, quiero que entiendas que al final, esto es como cuando limpias en tu casa los domingos, ¿vale? Estás ahí con tu marido o con tu mujer y hay que limpiar el baño, hay que hacer los baños y también hay que aspirar el salón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que se te va el día y no puedes hacer las dos cosas porque no te ayuda a tu marido. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú estás haciendo los baños, no puedes a la vez limpiar el salón, ¿verdad? Y pasar la aspiradora, no puedes estar en dos sitios a la vez. Pues esto es lo que ocurre a esta enzima, que cuando tenemos mucha acumulación de insulina en sangre, esta enzima, como la acumulación de insulina en sangre es más urgente, va a ir a degradar la insulina y no va a eliminar la placa beta-amiloide. Por eso, personas con resistencia a la insulina, personas que tienen hiperinsulinemia compensadora, tienen mucho más riesgo de Alzheimer porque reducen la capacidad de degradar esa placa beta-amiloide y no se limpia igual. Además de todos los mecanismos que te he explicado anteriormente que hacen que acumules más placa beta-amiloide. Entonces, todo esto yo creo que es sumamente importante y yo te hablo aquí con el corazón porque yo sé que te puedo aportar muchísimo desde el lado del Alzheimer también, porque como sabes, mi abuela Pilar, aparte de tener diabetes tipo 2 y fallecer por la propia diabetes, tuvo Alzheimer, ¿vale? Tuvo las dos cosas y ahora que lo pienso, tuvo muchos años Alzheimer. Y yo creo que es un camino que te puedo recorrer, que te puedo facilitar, que te puedo ayudar muchísimo porque es que lo he vivido. Entonces, si crees y te interesa este tema, ponme aquí en comentarios, me pones un comentario y me pones la palabra Alzheimer y proponemos más vídeos de este estilo, pero abordando más profundidad, abordando diagnósticos, formas de actuar, ¿vale? Y si te sirve y te ayuda, pues yo encantado de poder ayudarte con esto, en este proceso. Así que nada, te mando un abrazo enorme, espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido cosas nuevas. Y aquí te dejo un vídeo donde puedes seguir aprendiendo. Dale aquí y sigue aprendiendo en el canal con nosotros. Un abrazo grande, familia, nos vemos en próximos vídeos.